Bueno, ustedes ya leyeron ahí en Telegram cuáles son las reglas del curso y créanme que en esta escuela, pues a mí me gusta dar clases en esta escuela porque las reglas aquí se cumplen. Entonces, eso me encanta, ¿no? En otras escuelas donde he enseñado, ponen reglas que luego se pasan por alto, en fin, para no molestar a las personas, a veces no se cumplen, pero aquí sí se van a cumplir. Así es de que usted léalas allá porque eso sí es importante, ¿no? Entonces, siempre preocúpese por tener su micrófono apagado. Tiene que aprender eso, cómo prender y apagar el micrófono. Tiene que aprender a tecnificarse, obviamente. Y todos podemos, no crea que no, todos podemos. Mi mamá tiene más de 80 años y ha podido manejar el Zoom. Al principio no, le costó, pero lo logró. Entonces, siga adelante. Vamos a empezar el día de hoy la clase de introducción avanzada a la Biblia, se llama. No es una simple introducción, ya muchos de ustedes conocen la Biblia, pero por el contrario, es una introducción avanzada. Bueno, cuando usted quiera hacer alguna pregunta, estas son reglas específicas de esta clase, simplemente prenda su micrófono e interrúmpame. Yo no tengo problema con que usted me interrumpa, ¿sí? Interrúmpame en el momento. Pues levánteme la mano si quiere, hágame una señal si quiere para que yo le dé la palabra, pero no tengo problema con que usted me interrumpa porque entiendo cómo es por Zoom. Yo estoy dando aquí la clase y estoy tratando de verlos a todos, pero sucede que a veces, ¿no? Pierdo noción, a veces estoy tan concentrado en lo que estoy diciendo que no noto cuando usted me está levantando la mano, cuando marca la manita levantada. Entonces, interrúmpame, yo no tengo problema con eso, ¿sí? Ahora, sí, mantenga de las reglas que dice, hago énfasis en esto, mantenga siempre su micrófono apagado, porque es posible que usted tenga interferencia, su esposa, su cónyuge o su esposo está hablando atrás y entonces yo no quiero saber de esa conversación y nosotros queremos saber. Entonces mantenga su micrófono apagado. Manténgase en cámara, ¿sí? Si se ve que usted sí puede tener su cafecito ahí, no se preocupe, puede tener su comidita ahí, usted puede estar comiendo poniéndome atención. Pero lo que usted no puede hacer es ir manejando, por ejemplo, y que esté pasando todo el tráfico detrás de usted, no haga eso. Número uno. Número dos, usted no puede estar platicando con alguien más, que a veces me están hablando y yo estoy platicando mientras está dando la clase, lo siento, va a ser desconectado. Entonces, no puede estar haciendo esas cosas y sí necesito que esté su rostro acá. O sea, que yo necesito estarlo viendo. Si usted por su, qué sé yo, a veces, mira, mi computadora no tiene cámara, pues ahí sí lo siento, pero si no tiene algún instrumento con cámara, no puede tomar la clase, ¿sí? Entonces, porque lo van a desconectar. Y las reglas, digo, en esta clase se cumplen. Generalmente yo no las hago cumplir, es alguien más que las hace cumplir y lo va a desconectar a usted y yo ni cuenta me doy, ¿sí? Simplemente de cuando en cuando yo tomo captura de pantalla para pasar listado después, porque usted necesita también, si usted se pierde 3 veces de esta clase, que va a durar 10 sesiones, o pierde 3 veces, ya no tiene derecho a examen, pues no va a poder hacerlo. Bueno, arrancamos. Les mandé también, como regla de esta clase, les mandé a ustedes a través de el canal de Telegram un video que tenían que ver previo a esta clase. La próxima semana les voy a poner una pequeña pruebita sobre ese video y el siguiente que ustedes tienen que ver. Ese video lo voy a estar colocando para ustedes allí en el canal de Telegram el día miércoles por la noche, después de su clase. Yo no quiero interrumpir más clases, ni quiero ponerlo en el resto de la semana. Me voy a poner no, terminas tu clase a las 9 de la noche, hora de Nicaragua. Entonces, 9:10, 9:15, voy a poner el video. Ya usted ya pasó la clase, usted puede verlo el día miércoles, el jueves, pero el viernes en la noche, pues ya usted es responsable por lo que haya visto ahí. La clase que vamos a tener es un simple comentario del contenido de ese video, ¿sí? Entonces, obviamente, como no habíamos establecido esta regla, pues no tienen pruebita hoy, pero la próxima semana van a tener el de este video que tenían que ver, que no sé si vieron. Levánteme la mano, ¿cuántos lo vieron? Que apareció ahí. Oye, casi todos, ¿no? Casi todos pues, tenían que verlo. Algunas manos no se levantaron, pues, tenían que verlo.
Y entonces tienen que verlo y tienen que tomar nota, ¿no? Porque les voy a hacer una pequeña pruebita la próxima semana. Ok, para que vayamos acentuando. Hay cosas que necesitamos aprender. Y obviamente vamos a tener la clase y en la clase yo voy a estar contestando a las dudas que ustedes tengan. En síntesis, el video hablaba de la Biblia. Esto es lo que vamos a analizar, pero lo que vamos a hacer es una introducción, ¿sí? A la Biblia. No vamos a ver el contenido de la Biblia, simplemente una introducción. Y tenía que ver con la naturaleza e importancia de la Biblia. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Bueno, la palabra Biblia es una palabra griega. En griego, to biblion significa el libro, ¿no? El libro. Biblion es libro. To es el artículo, ¿no? Entonces, to biblion es el libro. En griego, los plurales no son como en español. En español e inglés, si usted le agrega una S, hace el plural, ¿no? Por ejemplo, libro, libros, plural, muchos libros. Sin embargo, en griego no se siguen las mismas reglas. Resulta que cuando es un caso de una palabra neutra, el plural se hace con una A. Entonces, Biblia es el plural de biblion. Biblion es un libro y Biblia es muchos libros. Conjunto de libros. Bien. De ahí viene precisamente ese término, que no es bíblico. Lo que pasa es que los judíos, pues ellos coleccionaban diferentes libros sagrados y llegaron a la colección de 39 libros, como ustedes saben. Y los cristianos, pues coleccionaron 27 documentos, que son los libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo llamamos al contenido completo de todo eso? Bueno, los judíos a todos sus libros sagrados los llamaban las Sagradas Escrituras. Así llaman, Sagradas Escrituras. A veces utilizaban el término de la ley y los profetas para hablar de todo, ley y profetas. Y a veces era más extendido la ley, los profetas y los escritos, ¿no? Lo que se llama en hebreo Torah, Nevi'im y Ketuvim, ¿no? Porque en hebreo el plural se hace con la terminación im, o sea, Nevi es profeta, Nevi'im es profetas, ¿no? Muchos. Ok, entonces, Torah, Nevi'im, Ketuvim. A veces ellos para hablar de esto, de Torah, agarran la T y luego de Nevi'im agarran la N y luego de Ketuvim agarran la K. Entonces, a eso le ponen un par de vocales y le llaman Tanakh, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan del Tanakh, se refieren a su Biblia, sus libros. Los cristianos como ya ellos le llamaban Sagrada Escritura, le llamaban Tanakh, le llamaban ley y profetas, le llamaban, así como he mencionado en la clase hasta este momento, los cristianos empezaron a llamar a eso simplemente los libros, ¿no? Los libros. Eso en griego se dice ta Biblia. Entonces de ahí viene nuestra palabra Biblia, que en sí quiere decir libros. Muy bien, entonces es una colección de libros. Listo. Pero no son como cualquier libro. Para nosotros, esto que tengo acá es palabra de Dios. O sea, Dios la inspiró. Sin embargo, al mismo tiempo, también algunos estudiosos puntualizan esto y dicen, oye, pero eso también son palabras de hombres, ¿no? O sea, porque hombres escribieron la Biblia. Es decir, Moisés escribió, Pablo escribió, Pedro escribió, y ellos, al final de cuentas, fueron hombres. Entonces, ¿la Biblia es palabra de Dios o es palabra de hombres? Bueno, ustedes miraban en el video una definición que yo se la debo, por lo menos, no, siempre, creo que a veces uno lo lee en un libro, ¿no? Pero yo lo leí por primera vez y casi todos los demás que he leído siempre lo citan a él, a un teólogo evangélico conservador que se llama George Ladd, que fue muy famoso en mi tiempo de juventud, y George Ladd establecía este concepto, él decía, la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Entonces, tratando de agarrar la doble naturaleza, ¿no? Palabra de Dios en las palabras de los hombres. En la liturgia católica se sigue ese mismo concepto, ¿no? Porque yo no sé cuántos de ustedes fueron católicos o son católicos, porque recuerden que para estar en esta escuela usted no necesita ser miembro de la Iglesia de Cristo, usted no necesita hacerlo. Pero la mayoría, pues lo son, ¿no? Porque dentro de nosotros nos regamos así la noticia de que, hey, mira, esta es escuela gratis en Internet.
y que está muy, muy bonita y bueno, entonces, qué sé yo. Eh, pero si usted fue católico, usted sabe que en la Iglesia Católica, cuando se lee la Biblia, que ellos llaman las Escrituras, ellos no le llaman Biblia, cuando se lee la Biblia, entonces siempre se arranca diciendo el Santo Evangelio según San Mateo, por ejemplo, pues puede ser otro pasaje de la Biblia. El Santo Evangelio según San Mateo, y cuando termina la lectura, entonces el que está leyendo dice palabra de Dios, ¿no? Y todos contestan a coro, te alabamos, Señor, lo que sea, ¿no? Pero entonces notemos cómo en su liturgia ellos marcan la doble naturaleza, porque arrancan diciendo que es la palabra de Mateo, ¿no? El Santo Evangelio según Mateo, y terminan diciendo palabra de Dios, que es lo mismo que estamos diciendo acá. La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Esa es su naturaleza. Al mismo tiempo es divina y al mismo tiempo es humana, ¿no? En todas sus partes, ¿no? No estamos diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino que ella es palabra de Dios, ¿eh? Y que ella es palabra de los hombres, no que contiene palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algunos teólogos liberales siempre dicen, oh, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que algunas partes de la Biblia son palabra de Dios y otras palabras y otras partes de la Biblia no son palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que significa para ellos. Pero nosotros aquí no estamos diciendo eso, ¿ya? No estamos diciendo que la Biblia en algunas partes es palabra de Dios, en otras no, porque eso nos acarrea un problema teológico, pero problemón grande. ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué partes de la Biblia son palabra de Dios y qué partes no? ¿Cómo? ¿No? La única manera de saber eso es que yo conozca, por otro lado, cuál es la palabra de Dios, pero no conozco, por otro lado, cuál es la palabra de Dios. Sí, me explico en ese pequeño concepto ahí. Digamos, la Biblia es la regla última para que yo establezca qué cosa es palabra de Dios. Eh, Perdón si no me estoy haciendo entender, pero, por ejemplo, si yo digo, algunas partes de la Biblia son palabra de Dios, otras no. ¿Qué? Hermano Selvi, ¿cómo sabe usted cuáles partes de la Biblia son palabra de Dios y cuáles no? Bueno, para poder saber eso, yo necesito tener una revelación de Dios, porque de otra manera voy a utilizar mi criterio. A ver, si yo en esta clase les digo a ustedes cosas falsas y verdaderas, ¿cómo puede usted saber qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas? Bueno, usted tiene que conocer la verdad antes de que yo dé la clase. O sea, si hay alguna parte de la Biblia que yo digo, esto no es palabra de Dios, ay, ¿usted cómo lo sabe? Bueno, es que Dios me lo reveló, porque de qué otra manera lo voy a saber. Entonces, para no meternos en ese impasse, decimos, hoy todo es palabra de Dios. Y la Biblia es la autoridad última. Cuando yo, por ejemplo, escucho a un predicador, a veces digo, él habló con presunción. Eso que él dijo no es palabra de Dios. ¿Oíste cómo lo sabe? Bueno, porque lo contrasto con la regla de fe que yo tengo, la Biblia. Entonces, lo que dijo está en contra de la Biblia, no es palabra de Dios. Me explico, pero esa es la Biblia, la autoridad última. Entonces, la Biblia es palabra de Dios. Ahora, dada su naturaleza, ¿cuál es su importancia o la importancia de esto que estoy diciendo? Mire, si la Biblia fuera palabras de hombres nada más, no importaría. ¿Sí? O sea, me importaría, pero poquito. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han leído los diálogos de Platón. Bueno, si usted los ha leído, levánteme la mano, ¿quién ha leído los diálogos de Platón? No, ninguno. Ah, un poquito, hermano Raúl. Va, poquito. Bueno. Y de ahí ningún otro. Pero va fascinante, sí, pero ¿qué importa? O sea, no, usted no se va a perder por eso. No está perdiendo de mucho. A mí me encantaron, pero no está perdiendo de mucho. Bueno, ¿cuántos han leído Cien años de soledad de García Márquez? Ah, eso sí, ahí sí. Bueno, tampoco está perdiendo usted de mucho. Yo lo leí hace mucho tiempo y, bueno, no está perdiendo de mucho. ¿Cuántos han leído? Ahora sí voy a molestar, ¿no? Pedro Páramo, ¿no?
no me pierde nada. Ok. Y ese es uno de los, ¿cómo se llama? Nobel, ¿no? Pero realmente no pierde nada. Pero sí vieron la película en Netflix. Pues, si no vieron el libro, vean la película de Netflix y yo pues la miré hasta el final y no sé cuánto darle realmente. Pues, igual que el libro, pero no pierde nada. Porque son libros escritos por hombres. ¿Sí me explico? Entonces, yo no voy a gastar mi vida leyendo eso. Leo por entretenimiento, leo porque me tocó, leo porque el profesor me lo asignó. Yo tenía que leer. O leo porque estoy aburrido y entonces, bueno, mira, aquí mismo ya tengo un libro de álgebra, yo estoy leyendo álgebra, ¿no? Entonces, es porque me da la gana leer. Listo. Pero son palabras de hombres. Entonces, si la Biblia fuera solamente palabras de hombres, solamente palabras de hombres, no valdría la pena que yo gastara tiempo leyéndola, ni que yo le estuviera dando a ustedes una clase, ni que yo dedicara mi vida a la Biblia, ¿sí? Yo no voy a dedicar mi Biblia a leer, digamos, o a estudiar los diálogos de Platón. Eso se me sería una vida muy aburrida. Hay una escritora ecuatoriana, perdón, me voy a meter a este problema. Yo no recuerdo el nombre ahorita, pero una vez me encontré a un tipo ahí que me empezó a hablar de ella. Oye, ¿quién es ella? Me dijo, es una escritora ecuatoriana. Ha escrito como 5 libros. Yo, mira, está bueno. Y me dijo, si buscas en internet quién es el erudito más grande que la analiza y la estudia, voy a salir yo, porque yo soy. Bueno, si quieres despreciar tu vida, pues es tu problema, ¿no? Entonces, tampoco la leí, porque es una simple mujer que si en algún momento yo me topo con su libro, pues démosle una lectura, no hay ningún problema. Pero yo personalmente no voy a gastar mi vida, que es tan valiosa, tan pequeña, tan corta, para estar estudiando a una persona, a no ser que me paguen. Pues, si me pagan, me convierten en profesor de esta mujer, pues ni modo, ahí sí le hago, ¿no? Pero no gasto mi vida. Pero en cambio, sí tomé la decisión de dedicar mi vida al estudio, análisis, lectura de la Biblia, porque me encanta. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque para mí tiene un valor mucho más allá que cualquier otro libro, mucho más allá que cualquier otro libro. Si me quedara perdido en una isla, me encantaría que me dejaran con mi Biblia. Me quedaría con ella. ¿Qué libro prefiere? ¿Qué libro quiere tener? Pues va a quedar náufrago o me meten preso en una cárcel así como está el pobre Nicolás Maduro, 4x4 ahí encerrado todo el día. Le traemos un libro. Y dice, muchas gracias, pero solamente uno. Bueno, entonces tráigame mi Biblia, ¿no? ¿Qué versión? Ahora sí ya me pusieron a escoger versiones. Listo, vamos con una versión bonita. Pero quiero mi Biblia, ¿no? Y voy a pasar leyendo. No quiero otro libro, quiero la Biblia. Ahora, si me dicen, le podemos traer los que usted quiera, bueno, le voy a pedir, pero para mí es lo más valioso precisamente por tener esa característica, palabra de Dios. Eso hace que yo la quiera analizar. ¿Qué pasa con la segunda parte? La segunda parte es que está en palabras de hombres. Esto es lo que hace que leer la Biblia sea difícil. O sea, no es fácil. La Biblia fue dada por Dios para un pueblo, Israel, la iglesia en el siglo primero. Listo. No fue dada para nosotros. Nosotros nos aprovechamos de ella, pero ella no fue escrita para la Iglesia de Cristo en Latinoamérica, en Nicaragua. No fue para nosotros. Fue para la Iglesia en el siglo primero. Ok, pero llegó hasta nosotros y creo que Dios quería que llegara hasta nosotros. Y llegó a traducir. Listo. Pero no fue enviada directamente a nosotros. ¿Y eso qué? Bueno, es que Dios utilizó a personas del siglo primero para enviárnosla pues, a nosotros, pero ellos eran hijos de su tiempo. Y eso significa que cuando ellos escribieron y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, hacíamos en el video, no voy a repasar exactamente lo mismo, una reflexión sobre Primera de Pedro y una reflexión sobre Segunda Timoteo, sobre la inspiración de la Biblia. Pero ahora estoy diciendo, esto se inspiró al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo es hijo de su tiempo y tiene las concepciones de su tiempo y escribe para una iglesia que tiene ciertos paradigmas mentales. Nosotros leemos ese texto hoy en día, pero lo leemos
fuera de ese contexto original. Eso hace que sea un poquitito difícil para nosotros comprender. ¿Sí? Eso hace que sea un poquito difícil para nosotros comprender. Claro, entre más nosotros conocemos el contexto histórico, entre más nosotros conocemos eh, lo que está alrededor de la Biblia, mucho más vamos entendiendo lo que significa. No, yo he viajado mucho, contarles, estamos en Latinoamérica, ¿sí? Aquí, aparte de Guatemala, yo sé que hay hermanos de Guatemala y de Nicaragua, ¿hay otra nacionalidad que yo no me sepa? Costa Rica. Costa Rica, hermana Mara Páez, o muy bien. Costa Rica, aunque usted no es costarricense. O tal vez sí, ¿verdad? El pasaporte dice que sí, pero pronunció la R como nosotros. No, No, sí soy costarricense de nacimiento y de pues, todo el resto de mi familia. ok, me estoy molestando porque la R costarricense es un poquito diferente, ¿va? Bueno, estoy molestando. Ok, entonces estamos en esta nacionalidad. Yo he viajado mucho, sí, he viajado mucho. Y uno piensa que todo Latinoamérica es igual, pero resulta que no. Y uno tiene ciertas confusiones porque uno cree que le están diciendo algo cuando uno está entendiendo otra cosa, ¿no? Déjeme contarles aquí mi experiencia, ¿no? Entonces, voy yo a Colombia hace mucho tiempo, yo creo que he contado esta muchas veces, a Colombia y pues la hermana se levanta, yo me levanté temprano, un frío que hacía ahí en Bogotá, me levanté temprano, estaba ahí sentadito en el sillón y pasa la hermana y me dijo, ya regreso, voy a bañarme, ¿no? Entonces, al ratito regresó y me dijo, hermano, se le ofrece a usted un tintico. Y yo pensé, uy, tan temprano y beber vino, no, yo no bebo vino, no, tinto. Entonces, le dije, no, gracias, hermana, no bebo eso. Ok, entonces, ella regresó al ratito y se sentó ahí enfrente mío con un café. Entonces yo le digo, café sí le acepto. Y me dijo, "Eso no es café, es tinto". Y yo, "¿De qué es tinto?". Pues tome. Entonces, deme, y me dio. Y yo tomé café. Entonces le digo, "Pues, gracias por el café". Me dice, eso no es café, eso es tinto. Me dice, ya le traigo café. Y me trajo café. Al café, los colombianos al café, para ellos café es café con leche, ¿no? Porque es de color café. Entonces, si usted va y pide un café, le van a dar café con leche. Pero así puro, puro, se llama tinto. Y yo pensaba que me estaba ofreciendo vino. Mire, de la misma época, la misma Latinoamérica, nuestro idioma. Ella estaba diciendo una cosa y yo estaba entendiendo otra. Me pasó ahorita reciente en Santa Marta, aparece ahí una hermana que estaba bien vestida, ¿no? Y yo le dije, hermana, qué guapa se mira", ¿verdad? Y entonces ella me dijo, gracias, hermano, entiendo lo que me dijo, dice, entiendo lo que me dijo, pero aquí guapo significa que uno es enojado. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, yo guapa no soy, pero entendí lo que usted me dijo. O sea, bueno, entonces yo le estaba diciendo que estaba elegante, ¿no? Que estaba elegante, que, es que estaba bien vestida. Quise expresarlo en, usted está guapa, o sea, bien vestida, ¿no? Pero ella en su idioma pues era otra cosa. Entonces, miren, en el mismo Latinoamérica no siempre nos expresamos de manera diferente. Pero a veces nosotros leemos algo en la Biblia y nosotros decimos, ah, mira, ya lo entendí. No, no lo has entendido. Lo que pasa es que la Biblia tiene un montón de matices que tú no entiendes. Y no hay nada de malo. No lo entiendo simplemente porque soy, porque pertenezco a otro tiempo, ¿no? A otro lugar, a otra esfera, a otro contexto. Entonces, como mi contexto cambia, pues, todo se mueve, ¿sí? Muy bien. Eso hace difícil. Entonces, el hecho de que la Biblia haya sido escrita por seres humanos hace necesariamente que la Biblia sea difícil de entender y por eso es que nosotros estamos aquí. ¿Sí? O sea, ahora, quiero aclarar un poquito sobre su dificultad, ¿sí? Difícil de entender
pero para profundizar, pero fácil de entender, pues para que usted se salve. O sea, yo estoy seguro de que si yo pongo una Biblia en sus manos y usted empieza a leerla, usted va a ir comprendiendo. Y va a comprender bastante de la Biblia. No que no va a comprender, va a aprender un montón de cosas y va a decir, oye, qué interesante está esto, qué interesante está lo otro. Y va a comprender lo suficiente para ser un buen cristiano, para salvarse. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues, no se necesita gran inteligencia para entender qué significa. Cuando Jesús le dijo al joven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, usted entendió muy bien. Pero, por ejemplo, ya para entenderla mejor, usted sí necesita cierto contexto. Eh, benditos, dice en el capítulo 25 de Mateo, benditos al reino de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿ok? Estuve preso y me visitasteis. Así dice, ¿no? Estuve preso y me visitasteis. Pues por Honduras había un hermano que decía que era obligación de todo cristiano ir y visitar y evangelizar las cárceles, porque Dios lo ordenaba basado en Mateo capítulo 25. Estuve preso y me visitasteis. Y a los otros les dice, malditos al fuego eterno, porque estuve preso y no me visitasteis. Entonces, tenemos como iglesia la obligación de visitar las cárceles. Pues resulta que hoy les voy a decir que esa es una mala interpretación de las escrituras. Y si usted tiene dudas de qué está hablando, hermano Sergio, o sea, a qué nos va a revelar, qué cosa rara, porque ahí claramente dice, estuve preso y me fuiste a visitar, o sea, lo está diciendo claro. Sí, usted está entendiendo eso porque usted vive ahora, porque usted vive en este contexto, donde hay cárceles, hay presos. Y en el siglo primero es otro contexto. Hay una palabrita clave que cambia a usted todo. Es muy diferente. No es eso lo que está diciendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Es como eso del ojo de una aguja, del camello, ¿verdad? Es un ejemplo. Yo siempre pensé que se refería a una aguja de coser, ¿verdad? De coser ropa. Y realmente ahora hay muchos videos que muestran, no, era una puerta angosta, ¿verdad? Probablemente era un contexto diferente. Eh, sí, déjeme decirle que ahí sí, ay, no quisiera. Ah, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es que cuidado con con esos videos de Facebook y de TikTok que se hacen muy populares, ¿no? Entonces, esos videos le dicen a usted, mire, el ojo de la aguja, en Jerusalén, había una puerta chiquitita, chiquitita, donde los camellos entraban cuando ya era más de las 6 de la tarde, y ese era el ojo de la aguja, ¿no? Muy bien. El problema es que hay gente que inventa un montón de cosas y a veces inventa cosas interesantes. Entonces, esa interpretación es bastante antigua, corresponde a la Edad Media, o sea, es una interpretación antigua, no es moderna, o sea, eso tiene muchos años, pero no tiene base arqueológica, así es de que yo la rechazo, ¿no? Y yo sí creo que se refería a una aguja de coser. Okay. Pero eso corresponde a lo que nosotros llamamos un dicho. Eso es un dicho. Pero digamos, esa interpretación que usted puede ver en Facebook, así de que, mira, aquí está el ojo de la aguja, y te la muestran así con una foto vieja, ¿no? Y ahí está el ojo de la aguja. Realmente los arqueólogos eh, yo no soy arqueólogo, sí, o sea, quiero aclarar, puede haber una autoridad superior a mí y puede que lo que vaya a decir ahorita sea erróneo. Pero si tengo amigos que son arqueólogos, o sea, que van a Jerusalén no a pasear, no a turistear, sino que van directamente a escarbar, a hacer arqueología, que sí saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces, estos que son arqueólogos, a mí me han contado que no existe evidencia que realmente muestre, o sea, una piedra que muestre realmente esa puerta de la que ellos hablan, que se llama el ojo de la aguja. Cuando hay una evidencia arqueológica, entonces sí estamos 100% seguros. O sea, si algún día aparece una piedra, aparece
un arco y arriba dice ojo de aguja, ¿no? Pues ahí yo voy a decir, oye, sí tenía razón, pero realmente no aparece, no aparece. Ahora, ¿por qué la hicieron aparecer en la Edad Media? Porque en la Edad Media surgió la idea de que sí existía ese ojo de la aguja, por una simple y sencilla razón. En la Edad Media había bastantes cristianos que eran ricos. ¿De acuerdo usted que ahí dice que es más fácil que pase el camello por el ojo de aguja que un rico vaya al reino de los cielos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque el Papa es rico. ¿Qué hacemos? Porque la curia católica son ricos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque imagínense que a los obispos le llaman prelados. ¿Sí se acuerda? ¿Y de dónde viene prelados? Viene de perlados, porque tenían muchas joyas, los perlados. De ahí viene precisamente. Ahora ya no usan muchas joyas, pero en la Edad Media usaban muchas joyas y los obispos eran reyes. Entonces, ¿cómo es posible que los siervos de Dios sean ricos? Si la Biblia dice que difícilmente pasará un rico, entonces tenían ellos que mostrar una interpretación donde dijera, pues mira, es difícil, pero no imposible. Porque el camello sí pasaba por el ojo de la aguja. En cambio, si es una aguja real, el camello nunca va a pasar. Pero si es una puertecita en Jerusalén, el camello sí pasa. Entonces surgen las interpretaciones porque a alguien le conviene que surjan esas interpretaciones, ¿no? Pero tenemos un problema, ¿sí? Los evangelios mencionan eso, Marcos, Mateo y Lucas. Muy bien. En Marcos y Mateo se utiliza el término para aguja común. Pero Lucas utiliza otro término griego. Utiliza el término para aguja de cirujano. ¿Cuál es la diferencia? Que la aguja de cirujano es curva, ¿sabes? Para poder suturar una herida. De ahí se saca que Lucas era médico, por ejemplo, porque cuando él habla de aguja utiliza otro término. Si realmente hubiese habido una puerta en Jerusalén que llevara ese nombre, el ojo de la aguja, entonces el término siempre sería igual, siempre, no cambiaría. Pero el hecho de que Lucas use un término griego y los otros evangelios usen otro término griego, hace que yo piense, no, eso no están hablando de un lugar, están hablando de una aguja, por eso utilizan dos términos diferentes. Sí, por ejemplo, les cuento un chiste. Fíjate, le dice una mujer a la otra que ayer venía manejando a 100 kilómetros por hora y se me salió una llanta. ¿Y qué hiciste? Pues me estiré la faja y me la volví a meter. ¿Me entendieron el chiste? Ahora, contemos el mismo chiste, pero no le llamemos llanta, llamémosle rueda. No funciona. Tiene que ser llanta. No funciona con rueda. Ya. Entonces, sí me explico. Si hay un lugar que se llama el ojo de la aguja, tiene que ser pronunciado siempre igual. Es el ojo de la aguja. Pero en cambio, cuando Lucas dice el ojo de una capotera, por ejemplo, no, pues ya no era un lugar, estás hablando de una aguja real. Bueno, pero eso es un dicho, eso es un dicho, ¿no? Y en síntesis, los ricos, pues está difícil que entren al reino de los cielos. Lo siento porque sea rico. Bien, ¿otra pregunta? ¿Tenemos comentarios? ¿Vamos bien? Bueno, ok, entonces decía, recapitulando, la Biblia tiene una doble naturaleza. Al mismo tiempo es divina, al mismo tiempo es humana. Lo mismo que Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Como verdadero Dios es suficiente para salvarnos. Si no fuera Dios, Jesucristo no podría salvarnos. Ya, pero como es Dios, entonces tiene el poder para salvarnos. Por ejemplo, si Jesucristo fuera un ser creado, su sacrificio alcanzaría para salvar a otro ser creado. Pero a la hora de ser el creador mismo, su sacrificio es capaz de salvar a la humanidad completa, ¿ya? Porque el creador mismo vale por la humanidad. Entonces tiene esa capacidad. Pero al mismo tiempo es humano, como usted o como yo, y por lo tanto imitable. Es decir, si nosotros decimos, mira, Jesucristo es divino, con razón no pecó.
Con razón fue perfecto. Es fácil, porque es Dios, ¿no? Pero cuando uno dice, no, Jesucristo como hombre no pecó. Ah, ok. Entonces puede ser ejemplo tuyo a seguir. O sea, lo puedes imitar. Entonces lo que sucede muchas veces. Tú puedes imitarlo. Puedes ser como él, ¿no? Porque él, como hombre que fue, lo logró. Entonces, claro, Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. La escritura al mismo tiempo es divina, porque viene de Dios, pero al mismo tiempo es humana, porque fue reflejada por humanos y ellos trasladaron sus conceptos. Ahora, para poder entender la profundidad, necesito yo entrar a esos conceptos, tratar de entender cómo lo entendieron ellos, porque lamentablemente con años de tradición, nosotros entendemos las cosas de una manera diferente. O sea, hay cambios tan sutiles que uno dice, oye, por ejemplo, ahí en Gálatas dice que de los frutos, las obras de la carne son herejías, ¿no? Parece que herejías, ¿cierto? Y uno dice, herejía, ¿qué es herejía? ¿Mm? Entonces, incluso yo puedo preguntarle al ChatGPT, no lo tengo ahorita, aquí tengo el celular, pero no lo voy a hacer, ya tengo muy pocos minutos. Le pregunto a ChatGPT, ChatGPT, ¿qué es herejía? Y ChatGPT me va a decir, mira, herejía es una falsa doctrina. Ah, o sea que los frutos de la carne o las obras de la carne son falsa doctrina. ¿Sí? No, error. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento la palabra airesis, que da origen a herejía, quiere decir secta o quiere decir separación, grupito. Y está hablando no de una doctrina equivocada, sino de las personas que forman sus grupos y se separan. Vamos a abrir nuestra iglesia porque esos no son puros. Vamos a tener nuestra propia iglesia de Cristo. Esta sí va a ser verdadera iglesia. Eso es herejía. Eso es fruto de la carne. Eso es ser carnal, aunque tengas la misma doctrina. Okay, no sé si me explico, pero bueno, entonces esos cambios sutiles hacen que a veces yo no entienda o entienda un poquito diferente la Biblia de cómo debería entenderla. Muy bien, hermanos, si no hay preguntas, no se preocupen, yo se las voy a hacer la próxima semana. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches.